inicio al último de los ejes, referente a la adecuación del marco normativo interno a los instrumentos internacionales, el doctor José Vicente Aro, de la Universidad Central de Venezuela. Ante todo, muchas gracias a la invitación de Defiende Venezuela por permitirnos y compartir con nosotros la iniciativa de participar con ustedes en lo que ha sido la presentación de la evaluación, del informe de evaluación de la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, que fue aprobado en su momento por el Ejecutivo Nacional, por el Estado venezolano, y que ya hemos visto tiene una evaluación bastante negativa en cuanto a los indicadores que han servido de base para esa evaluación, y que tiene bastantes deudas en los distintos ejes que ya han sido bastante relatados e ilustrados. Hay de esos 5 ejes, 4 son los principales que se han examinado y se han expuesto el día de hoy, más allá del informe general que ha dado Defiende Venezuela sobre la evaluación del plan con base en los indicadores que fueron objeto de evaluación. Dentro de esos 5 ejes hay un eje que tiene que ver mucho, o que de alguna manera articula todo, ¿no? Que es un eje que de alguna manera va a implicar todo lo relacionado con el tema de las políticas públicas en materia de educación, el tema de todo aquel enfoque de las políticas públicas que tienen que ver con la participación ciudadana, el acceso de los ciudadanos a el fortalecimiento de los derechos humanos, el respeto, la promoción de los derechos humanos y de alguna manera la participación en la defensa de esos derechos humanos, que tiene que ver muchísimo con todo lo relacionado al marco institucional en el que debe haber para poder ejecutar ese Plan Nacional de Derechos Humanos, y es el eje 5, ¿no? El eje 5 es un eje que, en resumidos términos, ¿a qué se refiere? A la ejecución de políticas del Estado, políticas de ejes concretos, de acciones concretas por parte del Estado venezolano, con base a Plan Nacional de Derechos Humanos, referidos a políticas públicas, referidos a la ejecución de planes operativos, acciones concretas, y la aprobación de legislación, de normativa que de alguna manera haga o aterrice, haga real, haga tangible o aterrice todo aquello que se predica en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Ya creo que sobre lo conceptual, sobre el errado enfoque que desde el inicio tiene el nacimiento del plan, y que acertadamente sus padres hacían y esbozaba todas las debilidades de un plan sesgado, de un plan que no es neutral, de un plan que es anclado en un modelo socialista, de un plan que en su documento oficial se presenta como un plan para una democracia socialista, un plan que está totalmente articulado, como ya se explicaba aquí inicialmente, con el primer plan socialista, Simón Bolívar, 2007-2013, que está articulado con el plan socialista el primer plan de la patria 2013-2019, cuando se ve ese enfoque totalmente con un marcaje ideológico, un sesgo ideológico, bueno, ya definitivamente no estamos hablando de un plan más allá de lo que a manera de pretender presentar ante organismos internacionales se quiera señalar. Y quiero comenzar a referirme a qué no se cumplió en lo que es el eje 5. Es decir, en todos
en ese eje que se refiere a políticas públicas, a acciones y al desarrollo de legislación que busque de alguna manera concretar aquello que se dice en el plan. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, estamos entrando en un terreno bien complejo. Si uno observa con detalle el eje primero del eje 5, si uno observa con detalle las líneas estratégicas, y particularmente la número 1, uno se va a dar cuenta que las políticas públicas a que se refiere allí son acciones concretas y políticas públicas que permitan, dentro de las instituciones del Estado, poner en ejecución determinadas acciones, determinados planes operativos, determinados programas que permitan llevar a la realidad los derechos humanos, llevar a la realidad aquello que pretende el Plan Nacional de Derechos Humanos presentar. ¿Qué significa esto? Y lo señala el Plan Nacional de Derechos Humanos. Bueno, que se debieron crear primero unos indicadores para la evaluación de las políticas públicas gubernamentales, las políticas públicas, particularmente aquellas que vienen del Poder Ejecutivo. Y me refiero al Poder Ejecutivo Nacional, Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Ejecutivo Municipal, pero también de todos los órganos del Estado. Faltó, y eso está previsto en el eje 5, está como algo que se iba a hacer, pero no se hizo. Lo que quedaron fueron líneas, porque realmente quedaron indicadores, líneas. Indicadores para poder evaluar si los distintos órganos de los poderes públicos estaban cumpliendo, estaban alineados con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Políticas públicas, por ejemplo, en materia de agua, en materia de servicios públicos, en materia de educación, en materia de lo que se refiere al derecho a la información, en materia relacionada con el respeto a lo que son los trámites administrativos que deben los ciudadanos realizar ante los órganos del Estado para poder acceder a determinados servicios o determinados documentos o tramitar asuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una cantidad de indicadores que debieron hacerse, no se establecieron y que con los cuales debían trabajar cada uno de los ministerios, con los ministerios. Entonces, eso no se hizo. Si eso no se hizo, mal puede ahora evaluarse qué están haciendo los ministerios, los órganos de los poderes públicos para precisamente ejecutar ese Plan Nacional de Derechos Humanos, porque simplemente nunca se levantaron esos indicadores. Y no se levantaron los indicadores, no se levantaron los planes operativos, no se levantaron los programas, no se levantaron las acciones concretas. Y si no hubo nada de eso, es que no hubo ningún interés, pero el mínimo interés de que en las diversas instituciones del Estado, desde el Ministerio de Educación, que se refería aquí ya, pasando por el Ministerio de Ecosocialismo, pasando por todo lo que es el Ministerio de Justicia y Paz, pasando por los ministerios relacionados con el área social, con el área del trabajo. Bueno, si no hay unos planes operativos, unos programas, unos indicadores, no va a haber una garantía de ejecución y respeto de esos derechos humanos con base en lo que es el plan. Entonces, políticas públicas alineadas con el Plan Nacional de Derechos Humanos no hay. No se presentaron desde el 2016 hasta el 2019. Para el 2019, si no tenemos indicadores, no tenemos programas operativos, no tenemos planes operativos, no tenemos programas, entonces es imposible que eso se vaya a hacer. Luego, el segundo aspecto que quiero resaltar es el tema del desarrollo de la legislación. Y cuando se habla del desarrollo de la legislación, uno
quizás comete la ligereza, y estoy seguro que casi ninguno de ustedes la comete, pero yo estoy obligado a decirlo, a aclararlo, a enfatizarlo. Comete la ligereza de pensar que solamente se trata de que el Estado venezolano, a través de la institución competente correspondiente, que es la Asamblea Nacional, emita las leyes correspondientes para la garantía, el desarrollo y garantía de los derechos humanos. Como ustedes saben, es una de las competencias del Poder Público Nacional y de la Asamblea Nacional, a través de leyes orgánicas, artículo 203 de la Constitución, el desarrollo de los derechos humanos. Y por eso se prevé que tiene una especificidad, una técnica especial, un instrumento especial, que son las leyes orgánicas del desarrollo de los derechos humanos. Lo primero que pensarán es, bueno, esto no se ha podido hacer, y no se ha podido hacer, como ya lo relataba Oscar en su presentación, no se ha podido hacer porque la Asamblea Nacional, de alguna manera, no ha podido legislar y no se han emitido leyes. ¿Por qué no se han emitido leyes? Porque hay un desconocimiento absoluto y total del gobierno venezolano, del Tribunal Supremo de Justicia, hacia las competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional a través de aquella figura del desacato, y a lo sumo, como ya se reseñaba inicialmente en la presentación de la evaluación del informe, a lo sumo, no se aprobaron leyes, a lo sumo lo que se aprobó fue una ley particularmente que se refería a el tema de la prohibición, vamos a decirlo coloquialmente, a la prohibición del uso de celulares dentro de los penales, dentro de los centros penitenciarios, para evitar ciertos hechos delictivos que desde los penales se planificaban. Fue la única ley que se aprobó y que entró en vigencia durante la legislatura actual parlamentaria, con aprobación de la Asamblea Nacional y un promulgues del Ejecutivo Nacional. Fue la única ley. La otra ley fue aquella ley que se refería al bono de alimentación para los pensionados y para aquellas personas que reciben, pues, la tercera edad, que reciben, pues, las pensiones. Esa ley, vamos a decir, entre comillas, fue aprobada, sancionada en la Asamblea Nacional, fue enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y fue sujeta a una promulgación condicionada a recursos, pero no se ha cumplido. Fuera de esas dos leyes no tenemos desarrollo absoluto de lo que es legislación. Entonces tenemos una deuda de legislación. Pero lo más grave es que existe esa deuda por el arrebato de competencias que ha sido objeto de la Asamblea Nacional a través de todo lo que es la política gubernamental de desconocer al Parlamento, con base en un supuesto desacato, a través de la usurpación de funciones del Ejecutivo Nacional mediante más de 16 decretos de estado de excepción de muchas competencias que son propias de la Asamblea Nacional, a través de más de 200 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que arrebatan competencias a la Asamblea Nacional, entre otras competencias en materia legislativa, a través de una ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que le ha arrebatado la facultad legislativa a la Asamblea Nacional de facto en contra de la Constitución, y eso prácticamente ha dejado al Parlamento sin poder legislar. Entonces, si le preguntamos al Estado venezolano, si se quiere ver si el Estado venezolano ha podido cumplir con su función de legislar, bueno, la Asamblea Nacional ha tenido la voluntad de hacerlo. ¿Se le ha permitido? No se le ha permitido, por todas estas razones. Y como tercer punto, ya para finalizar, quería señalar lo siguiente, que no se trata solo, y dentro de este quinto eje, no se trataba solo de legislar y avanzar en el desarrollo normativo de la protección de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos. Se trataba también de ratificar tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, que deben ser aprobados conforme a la Constitución venezolana y que deben ser ratificados por el Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el protocolo de San Salvador. El protocolo de San Salvador, que, como ustedes saben, complementa
integralmente la Convención Americana de Derechos Humanos en todos aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Todos conocemos que la Convención Americana de Derechos Humanos es una convención que en un inicio tiene el desarrollo de determinados derechos, principalmente civiles y políticos, etc. Pero luego hay un protocolo de San Salvador que fue suscrito por Venezuela, de alguna manera cuenta o puede ser aprobado constitucionalmente directamente sin necesidad de intervención del Parlamento, conforme a las reglas constitucionales, y lo único que falta es la ratificación. Eso no se ha hecho. Eso es una gran deuda del Estado venezolano, el ratificar el protocolo de San Salvador, independientemente de que acertadamente la CIDH ya está tramitando y tratando y evaluando y levantando informes en materia de derechos económicos, sociales y culturales a través de la relatoría especial creada recientemente en materia de derechos económicos, sociales y culturales del ámbito de los derechos sociales, independientemente de eso. Pero es una deuda que tiene el Ejecutivo Nacional, el Estado venezolano. También la tiene en la adaptación de las reglas Mandela, que se refiere a todos los derechos humanos para aquellas personas que están privadas de libertad, independientemente que se trate de presos políticos, se trate de personas procesadas por delitos comunes o se trata de personas que ya están cumpliendo una condena por una sanción penal. Esas reglas Mandela, aprobadas ya hace varios años por la ONU, esas reglas Mandela no han tenido un desarrollo en la legislación venezolana y han debido incorporarse a la legislación venezolana. Lo mismo ha sucedido y eso es una responsabilidad del Ejecutivo Nacional compartida con la Asamblea Nacional, pero es una responsabilidad fundamentalmente del Ejecutivo Nacional que maneja las relaciones internacionales conforme a la Constitución. La misma deuda existe con respecto a el tema de el manual de buenas prácticas para las personas privadas de libertad aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un manual de vieja data, que de alguna manera las reglas Mandela perfecciona muchísimo, pero este manual de vieja data de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de buenas prácticas en el caso de personas privadas de libertad es un manual que nunca se ha incorporado a la legislación interna, que está en deuda del Estado venezolano de incorporarlo a la legislación interna y a las políticas internas en materia penitenciaria. Y por eso, en este tercer punto que es resaltarle, que nosotros no solo se trata de legislación, se trata también de incorporar dentro de lo que es el ordenamiento jurídico venezolano estos tratados internacionales. Cuarto ejemplo que quiero mencionar, ya se mencionó en la presentación que se hizo inicialmente de la evaluación y con eso ya voy finalizando. El cuarto ejemplo es precisamente la Declaración de Derechos Humanos de Mercosur, que es un ejemplo que está de anteojitos, o sea, un ejemplo muy claro que se puso inicialmente, que fue uno de los ejemplos que se citó en la primera presentación, y es un ejemplo de cómo al no incorporar esos tratados que se deben incorporar ya por compromisos regionales, por ser miembros de Mercosur, que debemos hacerlo, no se incorporaron en la legislación y más allá de lo que genera frente al Mercosur y de las causas que tiene frente al ciudadano, es una deuda que está del Estado venezolano y particularmente en materia de relaciones internacionales, quien debe incorporar y quien debe trabajar eso es el Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto de la mano de la Asamblea Nacional, pero permitiéndole a la Asamblea Nacional hacer su trabajo. Entonces, aquí, en definitiva, las conclusiones son las siguientes. Con respecto al quinto eje, y con respecto al quinto eje, mi evaluación es muy severa, o sea, muy severa. Y ahí respeto muchísimo el manejo de los indicadores, y ya nos hizo la aclaración, de FINA Venezolana nos hizo la aclaración de la metodología, bastante útil, muy importante, relevante, pero solamente en el punto quinto yo diría que allí prácticamente, dejando o haciendo mención solamente a esos dos, entre paréntesis, a esas dos leyes que se aprobaron y que en realidad no se están ejecutando, que se aprobaron entre el 2016 y el 2019, o bueno, que ha sido 2018, y haciendo, vamos a decir,
poniendo entre paréntesis, algunos planes educativos en materia de derechos humanos que deben tener todas las reservas, o tienen todas las reservas que ya su padre señalaba. Haciendo énfasis en eso, y prácticamente la evaluación que le doy es la ejecución en el quinto eje del plan ha sido en grado de porcentaje prácticamente menor al 5, al 3%, desde un 100%, del 100% de lo previsto en ese quinto eje, un 5 siendo muy generoso, un 3% siendo muy sincero y realista, por las tres razones que ya dije. Uno, no hay políticas públicas, no hay planes operativos, no hay programas, no hay gestiones, no hay acciones a nivel gubernamental, a nivel de los órganos del poder público, para precisamente llevar eso a la práctica, a la acción diaria frente al ciudadano de la ejecución del Plan Nacional de los Derechos Humanos y de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Dos, no hay legislación y no se ha permitido a la Asamblea Nacional emitir la legislación correspondiente para desarrollar no solamente lo que se prevé en el Plan Nacional de Derechos Humanos, sino lo que se prevé en la Constitución venezolana vigente, que es, querámoslo o no, con todo el debate que hay en Venezuela sobre la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que queda claro entre nosotros que es ilegítima y fraudulenta, es la Constitución del 99. No ha habido un desarrollo, no se ha permitido un desarrollo de muchos derechos que están pendientes allí, un desarrollo concreto a través de leyes orgánicas, y entonces, en ese segundo punto, en lo absoluto ha habido un avance. Dejo entre paréntesis esas dos leyes que mencionaba, que prohibía el uso de celulares en centros penitenciarios, y la otra sobre una alimentación para las personas que de la tercera edad y que reciben ese programa de pensiones. Y además, como último punto, no ha existido, no se ha permitido, no ha habido una política que articule los tratados internacionales que Venezuela está obligada a ratificar o a incorporar a su legislación interna, incluso algunos tratados que ya fueron suscritos por Venezuela, pero que no han sido ratificados y no se han incorporado. Amén de ello, siempre contamos con la cláusula del artículo 22 de la Constitución, que permite, en todo caso y a todo evento, que todos los derechos inherentes a la persona humana, todos los derechos inherentes o que vienen propios, nacen de la dignidad humana, del concepto de dignidad humana y de libertad, son nuestros, los poseemos, los poseen todos los venezolanos, debemos luchar por ellos, debemos conquistarlos, reconquistarlos, estén o no estén previstos en la Constitución, estén o no estén previstos en legislación, estén o no desarrollados por legislación interna, estén o no incorporados en reglamentaciones internas, estén o no en tratados internacionales que Venezuela está pendiente por cumplir. Entonces, en definitiva, la evaluación por esa parte, quinto eje, que es lo que definitivamente Venezuela con mucha amabilidad y confianza me ha pedido que les comente. Bueno, la evaluación es definitivamente, demoledoramente y muy lamentablemente para el pueblo venezolano, para los ciudadanos venezolanos, negativa, y es un reto que tenemos ahora nosotros, y por eso puse la propuesta sobre la mesa, que vale la pena pensarla, ¿no? De alguna manera aproximarse a ella, de ver cómo se le pone en la mesa al Estado venezolano el plan y decir, bueno, vamos a trabajar en esto. Ya que ustedes no fueron capaces de esto, vamos a trabajar en esto, pero conjuntamente, y vamos a ser copartícipes de esta deuda que tenemos con los ciudadanos venezolanos. Disculpen por haber extendido el tiempo. Muchas gracias.